Existe un lugar en la Tierra donde incluso los dioses del alpinismo tiemblan. Un coloso de roca y hielo que se eleva 8.611 metros sobre el nivel del mar, en la frontera entre Pakistán y China. Su nombre es K2, pero entre los montañistas se le conoce como la montaña salvaje, el infierno vertical, la montaña sin piedad. Y hay una razón aterradora por la que lleva estos nombres. Mientras el Everest es la montaña más alta del mundo, el K2 es, sin duda alguna, la más mortífera. Las estadísticas son escalofriantes. Casi uno de cada escaladores que alcanza la cumbre del K2 no regresa con vida. Imagina eso por un momento, uno de cada... El Everest ha sido conquistado por miles de personas, incluyendo niños, ancianos y hasta personas con discapacidades severas. Pero el K2 no perdona a nadie. No importa tu experiencia, tus medallas, tus cumbres previas o tu reputación. La montaña no distingue entre novatos y leyendas vivas del alpinismo. Desde su primera ascensión exitosa en el año 1950 y por el equipo italiano, liderado por Ardito Desio, el K2 ha cobrado más de 80 vidas documentadas. 80 almas que jamás bajaron de sus laderas heladas. 80 familias destrozadas. 80 historias que terminaron en tragedia absoluta. Y la cifra real podría ser mucho mayor, porque no todos los cuerpos se encuentran, no todas las caídas se registran, no todos los gritos en la tormenta son escuchados. ¿Qué hace al K2 tan letal? La respuesta es una combinación diabólica de factores que convierten cada intento de cumbre en una ruleta rusa con la muerte. Primero, su pendiente es técnicamente mucho más difícil que la del Everest. Mientras que el gigante himalayo tiene rutas relativamente transitables con cuerdas fijas y escaleras de aluminio, el K2 exige alpinismo puro y duro. Paredes verticales de hielo negro, cornisas que cuelgan sobre el abismo, secciones de roca expuesta a 8.000 metros de altitud, donde un solo error significa la caída al vacío. El K2 no te da tregua, no te ofrece campamentos cómodos ni sherpas que te lleven el equipaje hasta la puerta de tu tienda. Aquí escalas o mueres intentándolo. Pero la dificultad técnica es solo el comienzo del horror. El clima del K2 es absolutamente impredecible y devastador. Las tormentas aparecen de la nada, transformando un día despejado en un apocalipsis blanco en cuestión de minutos. Vientos de más de 200 km por hora azotan las caras de la montaña, arrancando tiendas ancladas y lanzando a los escaladores al vacío como si fueran hojas secas. Las temperaturas descienden hasta los 60 grados bajo cero con la sensación térmica, congelando la carne expuesta en segundos. La nieve cae tan densa que no puedes ver tu propia mano frente a tu rostro. Y en esas condiciones, perdido en la zona de la muerte por encima de los 8.000 metros, tu cerebro comienza a apagarse por la hipoxia. Tus pulmones arden buscando oxígeno que no existe. Tu corazón late frenéticamente intentando bombear sangre espesa como jarabe. Y lentamente, inexorablemente comienzas a morir. La zona de la muerte del K2 es particularmente cruel. Por encima de los 7.500 metros, el cuerpo humano no puede aclimatarse. Simplemente se está muriendo célula por célula, minuto a minuto. Cada hora que pasas ahí arriba es una hora más cerca de tu propio funeral. El edema pulmonar de altura te ahoga en tus propios fluidos. El edema cerebral hincha tu cerebro contra el cráneo, provocando alucinaciones, pérdida de coordinación y finalmente la inconsciencia. La congelación devora tus dedos de manos y pies, convirtiendo tus extremidades en carne muerta y negra. Y lo peor de todo es que en esa zona, el rescate es prácticamente imposible. Si caes, si te lesionas, si simplemente te quedas sin fuerzas, nadie puede salvarte. Morirás solo, congelándote lentamente, contemplando el cielo infinito, mientras la montaña reclama otro tributo de carne humana. Pero hay algo más, algo que va más allá de la ciencia y la estadística. Los alpinistas que han estado en el K2 hablan de una presencia, una sensación de que la montaña está viva y consciente, que observa, que juzga, que elige quién vive y quién muere. Hablan de voces en el viento, de sombras que se mueven entre la niebla, de una opresión en el pecho que no tiene nada que ver con la falta de oxígeno. Algunos lo llaman la locura de la altitud. Otros
Dicen que es el espíritu de la montaña, antiguo y hambriento, esperando pacientemente su próxima víctima. Sea lo que sea, el K2 tiene una reputación siniestra entre quienes se atreven a pisarlo. No es solo una montaña, es una entidad que cobra vidas como precio de admisión a su cumbre maldita. Las rutas hacia la cima son todas mortales, pero hay secciones que se han ganado nombres que hacen temblar incluso a los más valientes. El cuello de botella, un estrecho pasillo de hielo donde las avalanchas caen constantemente desde los séracs colgantes de arriba. La chimenea House, una grieta vertical, que debes escalar con las manos entumecidas y los pulmones ardiendo. La travesía, una pendiente helada donde un resbalón significa rodar más de 1000 metros hasta estrellarte contra las rocas de abajo. Cada una de estas secciones tiene su propia colección de cadáveres congelados, escaladores que no lograron pasar, que se convirtieron en monumentos helados a la arrogancia humana. Y lo más aterrador es que muchos de esos cuerpos permanecen ahí, preservados perfectamente por el frío eterno, como advertencias silenciosas para quienes vienen después. ¿Por qué alguien intentaría escalar semejante monstruo? ¿Qué impulsa a un ser humano a arriesgar todo, su vida, su familia, su futuro, por pararse unos minutos en la cumbre de una montaña que probablemente lo mate? La respuesta es compleja y tal vez nunca la entendamos completamente. Para algunos, es el desafío definitivo, la prueba suprema de habilidad y coraje. Para otros, es una adicción, una necesidad compulsiva de sentir esa mezcla de terror y éxtasis que solo existe en el filo entre la vida y la muerte. Y para unos pocos, quizás, es algo más oscuro, un deseo inconsciente de autodestrucción envuelto en el lenguaje del heroísmo y la aventura. Sean cuales sean sus razones, los que vienen al K2 saben exactamente a qué se enfrentan, conocen las estadísticas, han leído las historias de los que murieron, y aún así siguen viniendo, año tras año, atraídos como polillas hacia una llama mortal. En este documental vamos a conocer 5 historias devastadoras de alpinistas que llegaron al K2 con sueños de gloria y salieron en bolsas para cadáveres o nunca salieron en absoluto. Japoneses legendarios que cayeron más de 1000 metros atados juntos en su descenso final. Un español brillante que rodó 600 metros por una ladera invernal. Un chileno que se desvaneció en el cuello de botella sin dejar rastro. Un científico búlgaro vegano cuya fe en su cuerpo lo traicionó en el momento más crucial. Y un escalador que murió a metros de la seguridad relativa después de alcanzar la cumbre. Todas estas historias tienen algo en común. Demuestran que en el K2 no importa quién seas, no importa qué tan preparado estés, no importa cuánta experiencia tengas. La montaña siempre tiene la última palabra, y esa palabra, demasiado a menudo, es muerte. Así que prepárate para adentrarte en el infierno vertical, para escuchar los testimonios de los supervivientes, los últimos mensajes de los condenados, y para enfrentar la pregunta que todos evitamos hacernos. Si tú estuvieras ahí arriba, congelándote, muriendo, con la cumbre tan cerca pero tan imposiblemente lejos, ¿tendrías el coraje de darte la vuelta y bajar? ¿O serías una víctima más de la montaña salvaje? Porque en el K2, esa decisión es la diferencia entre regresar a casa como un héroe o quedarte para siempre como una estatua de hielo en la montaña más mortífera del planeta. Bienvenidos a las historias más aterradoras del alpinismo extremo. Bienvenidos al K2, donde las leyendas vienen a morir. Cuando escuchas el nombre de Kazuya Hiraide, estás escuchando el nombre de una leyenda viva del alpinismo japonés. O mejor dicho, estabas escuchando el nombre de una leyenda que ya no está entre nosotros. Este hombre no era un escalador cualquiera que soñaba con la cumbre desde su sillón. Hiraide había conquistado múltiples 8000, había abierto rutas nuevas en paredes consideradas imposibles, y había sobrevivido a situaciones que habrían matado a alpinistas menos experimentados. Su nombre era sinónimo de excelencia técnica, resistencia sobrehumana y una determinación que bordeaba lo obsesivo. A sus 46 años, Hiraide representaba la cúspide del alpinismo de élite japonés. Y junto a él, en esa fatídica expedición al K2, estaba su compañero inseparable, Kenron Nakayama. Nakayama era el yin al yang de Hiraide. Mientras Hiraide era conocido por su agresividad en la montaña, por su voluntad de hierro para seguir adelante cuando otros se rendían, Nakayama era el estratega, el planificador meticuloso,
el que calculaba cada movimiento con precisión matemática. Juntos formaban un equipo prácticamente invencible. Habían escalado lado a lado durante años, desarrollando una comunicación telepática que solo viene de compartir innumerables noches en tiendas azotadas por tormentas, de confiar tu vida al otro una y otra vez, de conocer los límites del compañero mejor que los propios. Los dos eran leyendas en Japón, aparecían en documentales, daban conferencias, inspiraban a toda una generación de jóvenes alpinistas. Si alguien podía conquistar el K2, eran ellos, o eso pensaba todo el mundo. En el verano de 2018, Hiraide y Nakayama llegaron al campo base del K2 con un objetivo claro: alcanzar la cumbre por una ruta técnicamente desafiante en la cara oeste de la montaña. No iban a tomar el camino fácil, si es que existe algo fácil en esta montaña maldita. Querían hacer historia, abrir una nueva variante que llevaría sus nombres a la inmortalidad alpinística. Durante semanas, los dos japoneses trabajaron metódicamente, estableciendo campos de altura, aclimatándose, esperando la ventana de clima perfecta. Su disciplina era admirable. Mientras otros equipos se impacientaban y tomaban riesgos innecesarios, Hiraide y Nakayama esperaban, observaban, estudiaban cada centímetro de la montaña. Sabían que la prisa mata en el K2. Sabían que la paciencia es la única virtud que la montaña respeta, aunque no siempre recompensa. Finalmente, después de casi 2 meses de preparación, llegó el momento. El pronóstico meteorológico mostraba una ventana de 3 días de clima relativamente estable. Relativamente porque en el K2 no existe tal cosa como clima estable, solo grados variables de peligro mortal. Pero era la mejor oportunidad que tendrían en toda la temporada. Hiraide y Nakayama se miraron, intercambiaron ese gesto silencioso que solo años de compañerismo permiten, y comenzaron su asalto final a la cumbre. Salieron del campo a las 2 de la madrugada, con linternas frontales cortando la oscuridad absoluta, con crampones mordiendo el hielo negro, con cada respiración convertida en vapor, que se congelaba instantáneamente en sus barbas y pestañas. La montaña estaba inquietantemente silenciosa esa noche, como si contuviera el aliento, esperando el momento perfecto para atacar. La subida fue agotadora pero exitosa. Durante 14 horas consecutivas, los dos alpinistas japoneses escalaron con una sincronización perfecta, superando secciones técnicas que habrían detenido a equipos menos experimentados. No hubo errores. No hubo momentos de duda. Cada movimiento era preciso, calculado, ejecutado con la perfección de décadas de práctica. Y finalmente, cuando el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte occidental, Kazuya Hiraide y Kenron Nakayama pisaron la cumbre del K2. 8.611 metros de altitud. El techo del mundo alpinístico. La montaña más peligrosa del planeta había sido conquistada una vez más. Tomaron fotografías, abrazándose con esas sonrisas exhaustas pero triunfantes que solo los que han estado ahí arriba pueden comprender. Por unos minutos gloriosos, todo había valido la pena. Habían logrado su sueño. Pero aquí está la verdad brutal del alpinismo extremo. Alcanzar la cumbre es solo la mitad del trabajo. El descenso es donde mueren la mayoría de los escaladores. La fatiga extrema, la euforia de la cumbre que nubla el juicio, la hipoxia que destruye tu capacidad de tomar decisiones racionales, todo conspira para matarte en el camino de bajada. Y en el K2, el descenso es aún más peligroso que la subida porque ahora estás agotado, tus reservas de energía están completamente vacías, y cada paso que das es un acto de pura voluntad sobre un cuerpo que ya no responde correctamente. Hiraide y Nakayama lo sabían. Habían bajado de suficientes 8000 para entender el peligro. Pero saber algo intelectualmente y tener las fuerzas para actuar en consecuencia son dos cosas completamente diferentes cuando has pasado 18 horas por encima de los 8000 metros. Comenzaron el descenso con la luz del atardecer bañando la montaña en tonos rosados y dorados, una belleza engañosa que ocultaba el horror que vendría. Durante las primeras horas, todo pareció ir bien. Bajaban despacio, verificando cada anclaje, moviéndose con la cautela de hombres que saben que un error significa la muerte. Estaban atados juntos con una cuerda, como siempre lo hacían, una conexión física que simbolizaba su hermandad alpinística.
Si uno caía, el otro podría detener la caída con su piolet y su experiencia. Habían practicado estas técnicas de autodetención miles de veces. En teoría estaban seguros. Pero las teorías no significan nada cuando la montaña salvaje decide cobrar su tributo de sangre. Nadie sabe exactamente qué pasó en ese momento fatal. Las últimas comunicaciones por radio con el campo base fueron normales, rutinarias, sin indicios de problemas. Y entonces, simplemente, el silencio. Un silencio terrible, absoluto, que helaba la sangre de todos los que esperaban abajo. Intentaron establecer contacto. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Nada. Solo el crepitar vacío de la estática. Los equipos en el campo base sacaron sus binoculares de largo alcance y escanearon desesperadamente las laderas superiores de la montaña, buscando las figuras diminutas de los 2 escaladores. No vieron nada. Era como si la montaña se los hubiera tragado completamente, como si nunca hubieran existido. El pánico comenzó a crecer entre los compañeros de expedición. La operación de búsqueda comenzó al amanecer siguiente. Otros alpinistas arriesgaron sus propias vidas para subir e intentar encontrar a Iraide y Nakayama, aunque en el fondo todos sabían que probablemente estarían buscando cadáveres, no supervivientes. Después de horas de búsqueda angustiosa, finalmente encontraron evidencia de lo que había ocurrido. Marcas en el hielo. Huellas de algo que se había deslizado violentamente ladera abajo. Y entonces, usando telescopios potentes desde el campo base, vieron algo que les revolvió el estómago. 2 cuerpos inmóviles, todavía atados juntos por la cuerda que los había unido en vida y ahora los unía en muerte, yaciendo en una repisa rocosa más de 1000 metros por debajo de donde se les había visto por última vez. 1000 metros. Imagina caer durante 1000 metros, rebotando contra rocas y hielo, con cada impacto rompiendo huesos, desgarrando carne, mientras tu compañero cae atado a ti, igualmente impotente, igualmente condenado. Las teorías sobre qué causó la caída son múltiples. Algunos expertos sugieren que uno de ellos tropezó con la cuerda, un error microscópico amplificado por la fatiga extrema, y arrastró al otro en su caída. Otros especulan que un anclaje falló, que el hielo cedió bajo sus pies, que una ráfaga de viento repentina los desequilibró en un momento crítico. Hay quienes mencionan la posibilidad de una pequeña avalancha que los barrió ladera abajo antes de que pudieran reaccionar. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo único que sabemos es que 2 de los alpinistas más experimentados y respetados del mundo cayeron más de 1000 metros atados juntos y que sus cuerpos permanecieron en esa repisa durante días antes de que las condiciones permitieran una recuperación parcial. Cuando las noticias llegaron a Japón, el país entró en shock colectivo. Iraide y Nakayama no eran solo alpinistas famosos, eran héroes nacionales, símbolos de la determinación y el espíritu japonés. Sus muertes fueron portada de todos los periódicos, tema de debate en programas de televisión, motivo de luto nacional. Miles de personas asistieron a sus funerales. Sus familias, destrozadas, intentaron encontrar consuelo en el hecho de que al menos habían muerto haciendo lo que amaban, que habían alcanzado la cumbre antes de caer. Pero ¿qué consuelo real puede ofrecer eso? ¿Qué vale una cumbre cuando el precio es nunca volver a abrazar a tus hijos, nunca volver a sentir el sol en tu rostro, nunca volver a respirar sin que cada aliento sea una agonía de hielo? La tragedia de Iraide y Nakayama nos recuerda una verdad fundamental sobre el K2. La experiencia no te salva, las habilidades no te salvan, la preparación meticulosa no te salva. Cuando la montaña decide cobrarse una vida, simplemente lo hace, y no importa quién seas o qué hayas logrado antes. 2 leyendas vivas se convirtieron en 2 cadáveres congelados en cuestión de segundos. 2 carreras impecables terminaron en 1000 metros de caída libre hacia la muerte, y sus nombres se sumaron a la larga, larga lista de alpinistas excepcionales que subestimaron la ferocidad de la montaña salvaje. Sus cuerpos aún descansan en algún lugar de esas laderas heladas, recordatorios permanentes de que en el K2 todos somos igual de frágiles, igual de mortales, igual de insignificantes ante la furia indiferente de la naturaleza en su forma más brutal. Hay momentos en el alpinismo que separan a los soñadores de los locos, y intentar escalar el K2 en pleno invierno definitivamente cae en la segunda categoría. Hasta el año 2021,
Ningún ser humano había logrado alcanzar la cumbre de esta montaña maldita durante los meses invernales. Era el último gran desafío del alpinismo mundial, la frontera final que nadie se había atrevido a cruzar y vivir para contarlo. Las temperaturas en invierno descienden hasta los 70 grados bajo cero con sensación térmica. Los vientos alcanzan velocidades de 300 kilómetros por hora. Las tormentas duran semanas enteras sin pausa. Es, literalmente, un infierno congelado donde la supervivencia humana debería ser imposible. Y sin embargo, había hombres dispuestos a intentarlo. Uno de ellos era Sergi Mingote. Sergi era la encarnación del alpinista español moderno, ambicioso, técnicamente brillante, obsesionado con los desafíos extremos. A sus 47 años, Mingote no era solo un escalador, era un ingeniero industrial exitoso, un político local de Cataluña, un conferencista motivacional y, sobre todo, un hombre con un currículum alpinístico que incluía varios 8000. Había estado en el Everest, en el Makalu, en el Dhaulagiri. Conocía la zona de la muerte mejor que su propio vecindario. Pero el K2 invernal era otra cosa completamente diferente. Era el equivalente alpinístico de intentar caminar sobre la superficie del Sol. La mayoría de los expertos consideraban que era suicidio, pero Sergi Mingote no era la mayoría. Era un hombre que necesitaba ese desafío imposible, que se alimentaba del peligro extremo, que encontraba significado en arriesgar su vida contra las probabilidades más desfavorables imaginables. En diciembre de 2020, mientras el mundo luchaba contra la pandemia y la mayoría de la gente estaba encerrada en sus casas, Sergi Mingote viajó a Pakistán con un equipo internacional de alpinistas de élite. El objetivo era claro: ser parte del primer equipo en la historia en conquistar el K2 durante el invierno. Era una expedición histórica, una oportunidad de escribir sus nombres en los libros de récords para siempre. Los medios españoles seguían cada paso de la expedición. Sergi enviaba actualizaciones regulares a través de redes sociales, videos donde hablaba con entusiasmo sobre el desafío, fotografías donde aparecía sonriente frente a la montaña que pronto intentaría matarlo. Su optimismo era contagioso. Inspiraba a miles de seguidores que vivían la aventura vicariamente a través de sus publicaciones. Nadie imaginaba que esos serían sus últimos mensajes al mundo exterior. La expedición enfrentó condiciones absolutamente brutales desde el primer día. El campo base era un lugar desolado, azotado constantemente por vientos que hacían volar las tiendas como si fueran papel. Las temperaturas eran tan bajas que el combustible para las estufas se congelaba dentro de los recipientes. Dormir era prácticamente imposible porque el frío penetraba todos los aislantes, todos los sacos de dormir de alta tecnología, toda la ropa técnica más avanzada. Los alpinistas despertaban cada mañana con las barbas convertidas en masas sólidas de hielo, con los dedos entumecidos aunque estuvieran dentro de guantes de expedición, con la simple tarea de hacer el desayuno convirtiéndose en una batalla de 2 horas contra el frío asesino. Y eso era en el campo base. Imagina cómo serían las condiciones 1000 metros más arriba. Durante semanas, el equipo trabajó metódicamente para establecer campos de altura y aclimatarse a las condiciones infernales. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de retrocesos cada vez que las tormentas los obligaban a descender al campo base para no morir congelados. Pero gradualmente, dolorosamente, fueron progresando. Sergi Mingote estaba en su elemento. A pesar del sufrimiento extremo, él mantenía el ánimo alto, ayudaba a sus compañeros, compartía su experiencia con los miembros más jóvenes del equipo. Era un líder natural, el tipo de persona que hace que otros quieran seguirlo, incluso hacia el infierno. Y el infierno era exactamente donde se dirigían. El K2 invernal no perdona la valentía, no recompensa el coraje. Simplemente espera, paciente, el momento perfecto para atacar. A mediados de enero de 2021, finalmente llegó la ventana de clima que habían estado esperando. Era una ventana estrecha, apenas unos días de vientos relativamente más débiles, de temperaturas apenas tolerables en lugar de absolutamente letales. El equipo decidió hacer su intento de cumbre. Era ahora o nunca. Sergi Mingote y varios compañeros comenzaron el ascenso final desde el campo 3, ubicado a casi 7500 metros de altitud. La subida fue una pesadilla de sufrimiento prolongado. Cada paso requería un esfuerzo sobrehumano.
Cada respiración era un cuchillo de hielo en los pulmones. El viento los golpeaba sin piedad, amenazando con arrancarlos de la montaña en cualquier momento. Pero seguían adelante, centímetro a centímetro, movidos por una determinación que desafiaba toda lógica y toda razón. Y entonces sucedió lo impensable, lo glorioso, lo que nadie creía posible. El 26 de enero de 2021, un equipo de 10 alpinistas nepalíes alcanzó la cumbre del K2 en pleno invierno. Lo lograron, hicieron historia. El último gran problema del alpinismo había sido resuelto. Las noticias dieron la vuelta al mundo. Fue un triunfo extraordinario de la voluntad humana sobre la naturaleza más salvaje. Pero Sergi Mingote no estaba entre ellos. Él y su grupo habían quedado rezagados, demasiado lentos para alcanzar la cumbre en ese estrecho margen de clima tolerable. La decisión era obvia para cualquier alpinista experimentado: darse la vuelta, descender, vivir para intentarlo otro día. Alcanzar la cumbre no significaba nada si no podías bajar con vida, y Sergi lo sabía. Había bajado de suficientes montañas para entender que el ego mata, que la decepción es mejor que la muerte. Así que Sergi Mingote tomó la decisión correcta. Dio media vuelta y comenzó el descenso hacia el campo 1, ubicado a unos 6.000 metros de altitud. Estaba decepcionado, sin duda, pero también aliviado de estar bajando, de estar alejándose de la zona de la muerte, de estar moviéndose hacia la seguridad relativa. Comunicó por radio que se sentía bien, que el descenso iba según lo planeado, que estaría de vuelta en el campo base pronto. Su voz sonaba cansada pero optimista. No había indicios de problemas. No había señales de advertencia. Era solo otro descenso rutinario después de un intento de cumbre fallido. O eso parecía. Porque el K2 invernal tenía otros planes para Sergi Mingote. La montaña aún no había terminado de cobrar su tributo de sangre por ese intento de conquistarla en su temporada más mortífera. Nadie vio exactamente qué pasó. Los testigos más cercanos estaban cientos de metros más arriba o más abajo. Pero en algún momento, durante ese descenso, en alguna sección de hielo negro o roca helada, Sergi Mingote cometió un error microscópico. Tal vez su crampón no mordió correctamente el hielo. Tal vez un hol de roca se rompió bajo su peso. Tal vez una ráfaga de viento lo desequilibró justo cuando estaba en una posición vulnerable. O quizás, más probablemente, la fatiga acumulada de semanas de trabajo a gran altitud finalmente cobró su precio, y su cuerpo simplemente no respondió lo suficientemente rápido cuando necesitó recuperar el equilibrio. Sea cual sea la razón, Sergi Mingote cayó, y en el K2 invernal, una caída no se detiene. Los compañeros de equipo que estaban más abajo escucharon algo por el radio, un grito. O tal vez fue solo estática. Intentaron comunicarse con Sergi. Silencio. Llamaron su nombre una y otra vez, con creciente desesperación en sus voces. Nada. Y entonces, usando binoculares, vieron algo que les heló la sangre más que cualquier temperatura polar. Una figura humana, vestida con el traje rojo brillante característico de Sergi, rodando descontroladamente ladera abajo. No era un descenso, era una caída violenta, terrible, que lo hacía rebotar contra rocas y hielo, dando volteretas descontroladas, completamente indefenso ante la gravedad y la montaña. Rodó más de 600 metros en cuestión de segundos, 600 metros de terror absoluto, de impactos brutales, de huesos rompiéndose, de carne desgarrándose, de la certeza absoluta de que estos son tus últimos momentos de vida. Cuando finalmente se detuvo, no había posibilidad de supervivencia. Sergi Mingote había muerto en la caída, su cuerpo destrozado por los cientos de impactos contra la roca y el hielo. Los equipos de rescate que subieron para recuperar su cuerpo encontraron una escena devastadora. Este hombre, que había sido un atleta en la cúspide de su condición física, un ingeniero brillante, un político prometedor, un padre y esposo amoroso, ahora era simplemente otro cadáver en las laderas del K2, otro nombre en la lista de víctimas de la montaña salvaje, otro sueño destrozado contra la roca implacable. Su familia en España recibió la noticia peor que cualquier pesadilla. Su comunidad entera entró en luto. Sus compañeros alpinistas lloraron la pérdida de un amigo excepcional. Lo más cruel de la muerte de Sergi Mingote es que hizo todo correctamente. Tomó la decisión sabia de darse la vuelta.
No persiguió la cumbre a costa de su vida. Eligió la prudencia sobre el ego. Y aún así murió. Porque en el K2 invernal, hacer todo bien no garantiza nada. La montaña no respeta la sabiduría. No premia las decisiones correctas. Simplemente mata, con la misma indiferencia con la que mataría a un principiante arrogante. Sergi Mingote rodó 600 metros hacia la muerte haciendo exactamente lo que debía hacer: bajar de la montaña antes de que fuera demasiado tarde. Pero para él ya era demasiado tarde desde el momento en que puso un pie en el K2 invernal. La montaña había elegido su víctima, y cuando la montaña salvaje elige, no hay escapatoria posible. Hay algo profundamente aterrador en las desapariciones sin explicación. Cuando alguien simplemente se desvanece en la montaña, cuando no hay cuerpo que recuperar, cuando no hay testigos que puedan contar qué sucedió en esos momentos finales, la imaginación llena los vacíos con escenarios cada vez más oscuros. Y en el K2 existe un lugar donde las desapariciones son casi rutinarias, un embudo mortal de hielo y roca donde los alpinistas simplemente dejan de existir, el infame cuello de botella. Esta sección, situada a más de 8.000 metros de altitud, es posiblemente el tramo más peligroso de toda la ruta normal al K2. Es un corredor estrecho de hielo empinado, expuesto a avalanchas constantes, desde los enormes seracs colgantes que penden amenazadoramente sobre él. Los escaladores deben atravesarlo lo más rápido posible, sabiendo que cada segundo que pasan ahí es un segundo más cerca de ser sepultados bajo toneladas de hielo. Y fue precisamente ahí donde Juan Pablo Mor desapareció sin dejar rastro. Juan Pablo Mor era chileno, un hombre de 42 años, con una pasión ardiente por el alpinismo extremo. No era un principiante buscando emociones baratas o un turista rico comprando su camino a la cumbre. Mor era un escalador serio, técnicamente competente, con múltiples ascensiones a su nombre y una reputación sólida en la comunidad alpinística latinoamericana. Había trabajado durante años para perfeccionar sus habilidades, escalando picos cada vez más desafiantes, preparándose meticulosamente para el desafío definitivo que siempre había soñado: el K2. Para él, esta montaña representaba la culminación de toda una vida de entrenamiento y sacrificio. Era su Everest personal, aunque técnicamente mucho más difícil y peligroso que el pico más alto del mundo. Mor sabía exactamente a qué se enfrentaba. Había estudiado cada ruta, cada peligro, cada estadística de mortalidad. Y aún así decidió ir, porque algunos sueños son más fuertes que el instinto de supervivencia. En el verano de 2018, Juan Pablo Mor llegó al campo base del K2 como parte de una expedición internacional. El equipo era diverso, compuesto por alpinistas de varios países, cada uno con sus propias motivaciones para estar ahí, pero todos unidos por el mismo objetivo suicida: alcanzar la cumbre de la montaña salvaje y regresar vivos. Durante las primeras semanas, todo procedió según el plan estándar de aclimatación. Subían a los campos superiores, pasaban noches a gran altitud para que sus cuerpos se adaptaran gradualmente a la falta de oxígeno, y luego descendían para recuperarse. Era un proceso tedioso, agotador, que requería paciencia infinita. Pero Mor era disciplinado, no tomaba atajos, no apresuraba el proceso. Entendía que la prisa era la forma más rápida de convertirse en otro cadáver congelado en las laderas del K2. Finalmente, después de semanas de preparación, llegó la ventana de clima que habían estado esperando. Los pronósticos meteorológicos mostraban 3 días de condiciones relativamente favorables, lo cual en el K2 significa vientos de solo 100 km por hora en lugar de 200, y temperaturas de apenas 50 grados bajo cero en lugar de 70. Era la mejor oportunidad que tendrían en toda la temporada. El equipo tomó la decisión. Era hora del asalto final a la cumbre. Juan Pablo Mor revisó meticulosamente su equipo esa noche en el campo. Verificó cada mosquetón, cada cuerda, cada pieza de su arnés. Organizó sus botellas de oxígeno suplementario, calibró su GPS, sincronizó su reloj. Todo tenía que ser perfecto porque ahí arriba, un error de equipamiento significa la muerte casi instantánea. Se acostó en su saco de dormir esa noche, sabiendo que al día siguiente cambiaría su vida para siempre, de una forma u otra. La mañana del intento de cumbre amaneció fría, pero despejada, un regalo raro del K2 que generalmente oculta su cima detrás de nubes de tormenta.
Moore y sus compañeros salieron del campo en la oscuridad previa al amanecer, con las linternas frontales iluminando apenas unos metros adelante en el hielo negro infinito. La subida fue brutal, como siempre lo es en la zona de la muerte. Cada paso requería concentración total. Cada respiración era insuficiente, dejándolos jadeando como peces fuera del agua. Pero Moore estaba fuerte ese día. Su aclimatación había funcionado perfectamente. Mientras otros compañeros comenzaban a quedarse atrás, agotados por la altitud, él continuaba con un ritmo constante, mecánico, implacable. Su sueño estaba tan cerca que casi podía tocarlo. Solo tenía que seguir poniendo un pie delante del otro, seguir respirando, seguir luchando contra la montaña que intentaba matarlo con cada metro de altitud ganado. Y entonces llegaron al cuello de botella. Este pasaje de pesadilla se extiende por varios cientos de metros de pendiente empinada, con el hielo tan duro que los crampones apenas pueden morderlo. Por encima de las cabezas de los escaladores cuelgan seracs masivos, torres de hielo del tamaño de edificios que pueden colapsar en cualquier momento sin previo aviso. El sonido de los crujidos y los chasquidos del hielo es constante, cada uno potencialmente el preludio de una avalancha mortal. Los alpinistas saben que deben atravesar esta sección lo más rápido posible, pero la hipoxia severa hace imposible moverse rápido. Es una paradoja letal. Necesitas apresurarte para sobrevivir, pero tu cuerpo apenas puede arrastrarse. Juan Pablo Moore entró al cuello de botella, junto con varios compañeros, todos conscientes del peligro extremo, todos rezando silenciosamente para que los seracs permanecieran estables solo un poco más, solo hasta que pudieran cruzar al otro lado. Los testigos recuerdan haber visto a Moore moviéndose con determinación a través del cuello de botella. Estaba clipado a las cuerdas fijas, siguiendo el protocolo de seguridad correctamente. No había señales de problemas. No parecía estar en dificultades. Y entonces, en algún momento, durante esa travesía mortal, Juan Pablo Moore simplemente desapareció. No hubo un grito. No hubo una caída visible. No hubo una avalancha obvia que lo barriera. Un momento estaba ahí, el siguiente momento había desaparecido. Los compañeros que estaban más adelante solo se dieron cuenta de su ausencia cuando llegaron al otro lado del cuello de botella y comenzaron a hacer recuento del grupo. Faltaba alguien. Era Juan Pablo Moore. El pánico inmediato se apoderó del equipo. Intentaron regresar para buscarlo, pero el cuello de botella es tan peligroso que incluso intentar una búsqueda ahí es prácticamente un suicidio. Las condiciones se estaban deteriorando rápidamente. Los vientos aumentaban, la visibilidad disminuía. Otros escaladores estaban llegando al límite de sus fuerzas y necesitaban descender urgentemente o morirían también. La decisión fue desgarradora pero inevitable. Tenían que abandonar la búsqueda y bajar. Tenían que dejar a Juan Pablo Moore ahí arriba, solo, posiblemente herido, posiblemente ya muerto. Es una de las realidades más brutales del alpinismo extremo. A veces tienes que abandonar a tus compañeros para salvarte a ti mismo. No hay rescates en la zona de la muerte del K2. Si caes, si te pierdes, si te lesionas, estás completamente solo. Los días siguientes fueron una agonía de incertidumbre para todos los involucrados. Los equipos en el campo base escaneaban constantemente las laderas superiores con telescopios potentes, buscando cualquier señal de Moore. Buscaban su traje de color brillante, su figura moviéndose, cualquier indicio de que aún estaba vivo. No encontraron nada. Era como si la montaña se lo hubiera tragado completamente. Su señal de GPS había dejado de transmitir en algún punto del cuello de botella. Sus intentos de comunicación por radio no recibían respuesta. El silencio era absoluto, aterrador, final. Su familia en Chile recibió la noticia devastadora. Juan Pablo estaba desaparecido, presumiblemente muerto. Su cuerpo, probablemente enterrado bajo toneladas de hielo o caído en alguna grieta profunda, donde nunca sería encontrado. Las teorías sobre qué le sucedió a Juan Pablo Moore son múltiples y todas igualmente escalofriantes. La explicación más probable es que una avalancha pequeña, tal vez invisible para los otros escaladores en medio de la niebla y la nieve, lo barrió del cuello de botella y lo arrojó cientos de metros ladera abajo. En el K2, las avalanchas no siempre son eventos masivos y obvios. A veces son apenas una lámina de hielo que se suelta, apenas unos metros cúbicos de nieve que caen, pero a esas altitudes y en esas pendientes,
es suficiente para arrancar a un escalador de la montaña y enviarlo al vacío. Otra teoría sugiere que simplemente se desclipó de la cuerda fija por error debido a la hipoxia severa, y sin ese anclaje de seguridad, un simple tropiezo o pérdida de equilibrio resultaría en una caída mortal. Hay quienes especulan que pudo haber sufrido un colapso repentino, un edema cerebral o pulmonar que lo dejó inconsciente y su cuerpo simplemente se deslizó ladera abajo mientras estaba incapacitado. Lo más perturbador de la desaparición de Juan Pablo Mor es la falta absoluta de cierre. No hay cuerpo que enterrar. No hay certeza de qué sucedió en esos momentos finales. Su familia vive con la tortura de no saber, con la fantasía imposible de que tal vez, de alguna manera, aún está vivo ahí arriba. Pero todos sabemos la verdad. Juan Pablo Mor está muerto. Ha estado muerto desde ese día en el cuello de botella, cuando se desvaneció en el aire helado. Su cuerpo probablemente permanece en algún lugar de esas laderas superiores, congelado perfectamente, preservado por el frío eterno como tantos otros antes que él. Tal vez esté en el fondo de una grieta profunda, invisible desde arriba. Tal vez esté enterrado bajo metros de nieve acumulada. O tal vez su cuerpo cayó tan lejos que se desintegró en el impacto, esparciéndose entre las rocas miles de metros más abajo. Nunca lo sabremos. La historia de Juan Pablo Mor nos recuerda que en el K2 puedes desaparecer en un instante. Puedes estar ahí, vivo, luchando, soñando con la cumbre. Y un segundo después simplemente dejas de existir. No hay drama prolongado. No hay oportunidad de despedirse. No hay últimas palabras heroicas. Solo el vacío repentino, el silencio eterno y las preguntas sin respuesta que atormentarán a tus seres queridos por el resto de sus vidas. El cuello de botella se cobró otra víctima ese día, como lo ha hecho docenas de veces antes, y como lo hará docenas de veces más. Y en algún lugar de ese pasaje mortal, Juan Pablo Mor sigue ahí, congelado en el tiempo y el espacio, un recordatorio silencioso de que la montaña salvaje nunca devuelve a todos los que la desafían. Hay un tipo particular de arrogancia que solo los científicos brillantes poseen. Es la creencia de que el conocimiento puede conquistar cualquier cosa, de que los datos y la preparación meticulosa pueden vencer incluso a las fuerzas más salvajes de la naturaleza. Atanas Skátov era la personificación de esta filosofía, búlgaro de nacimiento, vegano por convicción, científico por vocación. Skátov no era tu alpinista típico motivado por la adrenalina o la gloria. Él veía las montañas como experimentos vivientes, como laboratorios donde podía probar las capacidades extremas del cuerpo humano bajo estrés fisiológico máximo. Tenía un doctorado en fisiología del ejercicio, había publicado papers sobre rendimiento en altitud y había diseñado su propia dieta vegana específicamente optimizada para el alpinismo extremo. En papel, era el candidato perfecto para conquistar el K2. Pero la montaña salvaje no lee papers académicos, no le importan tus credenciales. Y definitivamente no le importa tu dieta. Skátov llegó al K2 en el verano de 2019 con una misión que iba más allá de simplemente alcanzar la cumbre. Quería demostrar que un atleta vegano podía rendir al mismo nivel, o incluso superior, que los carnívoros en las condiciones más extremas imaginables. Era una cruzada personal tanto como deportiva. Durante años había enfrentado escepticismo de la comunidad alpinística tradicional, comentarios despectivos sobre cómo una dieta basada en plantas no podría proporcionar la energía necesaria para sobrevivir en la zona de la muerte. Skátov estaba obsesionado con probar que estaban equivocados. Había calculado meticulosamente su ingesta calórica, sus requerimientos de proteína vegetal, sus suplementos de vitamina B12 y hierro. Llevaba consigo documentación detallada de cada gramo de comida que consumiría. Este ascenso no era solo una aventura, era un experimento científico con su propia vida como variable dependiente. La preparación de Skátov para el K2 había sido exhaustiva hasta el punto de la obsesión. Pasó 2 años entrenando específicamente para esta expedición, corriendo maratones a gran altitud, escalando picos de práctica, sometiéndose a pruebas en cámaras hipováricas para medir su respuesta a la falta de oxígeno. Monitoreaba constantemente sus niveles de hemoglobina, su VO2 máximo, su porcentaje de grasa corporal. Tenía gráficos y tablas para todo. En su mente científica, había eliminado todas las variables, había controlado todos los factores de riesgo. Si seguía su plan al pie de la letra,
El éxito estaba virtualmente garantizado. Era matemática simple, biología aplicada, física de la montaña reducida a ecuaciones. Pero la montaña no sigue ecuaciones. La montaña tiene sus propias reglas, y la primera regla es que no hay reglas. Durante las primeras semanas en el campo base, Skátov impresionó a todos con su disciplina férrea. Mientras otros alpinistas se permitían pequeños lujos, chocolate ocasional o comidas reconfortantes, él seguía su régimen vegano estrictamente planificado. Desayunaba exactamente 120 gramos de avena con 60 gramos de proteína de guisante en polvo. Almorzaba barras energéticas caseras hechas con dátiles, nueces y semillas. Cenaba arroz integral con lentejas y vegetales deshidratados. Cada comida estaba calculada para proporcionar exactamente 2.400 calorías diarias, divididas en proporciones óptimas de macronutrientes. Llevaba un diario detallado donde registraba no solo lo que comía, sino también sus niveles de energía, calidad de sueño, frecuencia cardíaca en reposo. Era fascinante de observar, esta fusión de ciencia rigurosa con alpinismo extremo. Pero también había algo inquietante en su metodología, como si estuviera tratando de reducir la majestuosidad terrible del K2 a una serie de variables controlables. La aclimatación procedió según el plan de Skátov. Subía a los campos superiores siguiendo un cronograma preciso que había diseñado, basándose en investigaciones sobre tasas óptimas de adaptación fisiológica a la altitud. No se apresuraba, no tomaba atajos, era paciente, metódico, confiando en que su cuerpo respondería exactamente como sus modelos predecían. Y en gran medida, así fue. Sus niveles de saturación de oxígeno eran buenos. No experimentó los dolores de cabeza severos que atormentaban a otros escaladores. Su apetito se mantenía relativamente fuerte incluso a gran altitud, algo raro y que él atribuía a su dieta cuidadosamente optimizada. Los números sugerían que estaba listo para el asalto final. Su cuerpo, según todos los datos que había recopilado, estaba funcionando dentro de parámetros aceptables. Era hora de poner a prueba su teoría, de demostrar que la ciencia podía triunfar donde tantos otros habían fallado. Cuando llegó la ventana de clima, Skátov estaba tan preparado como cualquier ser humano podría estar para escalar el K2. Tenía su equipo verificado múltiples veces, sus provisiones calculadas al gramo, su ruta memorizada con precisión fotográfica. Salió del campo en la oscuridad previa al amanecer, junto con un pequeño grupo de compañeros escaladores. Las primeras horas fueron excelentes. Skátov se movía con fuerza, con confianza, manteniendo un ritmo constante que consumía energía de manera eficiente. No había signos de problemas. De hecho, estaba rindiendo mejor que varios de sus compañeros que llevaban dietas tradicionales, algo que secretamente le daba una satisfacción inmensa. Su experimento estaba funcionando, la ciencia estaba prevaleciendo. O eso parecía en esos momentos de triunfo prematuro, antes de que la realidad brutal de la montaña hiciera su aparición inevitable. Pero a medida que ascendían más alto, entrando en la verdadera zona de la muerte por encima de los 8.000 metros, algo comenzó a cambiar en Skátov. Los compañeros que escalaban cerca de él notaron que su ritmo antes constante se volvía errático, se detenía con más frecuencia. Sus movimientos perdían la precisión mecánica que había caracterizado su ascenso hasta ese punto. Cuando le preguntaban si estaba bien, él insistía que sí, que todo estaba dentro de los parámetros normales, que solo necesitaba ajustar su ritmo. Pero había algo en sus ojos, una mirada distante, desenfocada, que sugería que algo no estaba bien en absoluto. La hipoxia severa estaba comenzando a afectar su cerebro, nublando ese intelecto brillante que había sido su mayor fortaleza. Y en la zona de la muerte del K2, un cerebro nublado es una sentencia de muerte. Llegaron a una sección particularmente técnica, una pared de hielo empinado que requería concentración total. Skátov estaba moviéndose lentamente, demasiado lentamente para las condiciones que se estaban deteriorando rápidamente. Las nubes comenzaban a acumularse. El viento aumentaba. Tenían que moverse más rápido o arriesgarse a quedar atrapados en una tormenta a más de 8.000 metros, lo cual sería fatal. Los compañeros le gritaban a Skátov que se apresurara, que necesitaban mantener el ritmo. Él asentía, pero su cuerpo no respondía a las órdenes de su cerebro.
Era como si sus músculos se hubieran desconectado de su voluntad. Cada movimiento era laborioso, torpe, como si estuviera escalando bajo el agua. Y entonces, en un momento que quedó grabado en la memoria horrorizada de los testigos, Atanas Skátov simplemente se soltó de la pared de hielo. No fue un tropiezo, no fue un resbalón causado por un crampón mal colocado. Fue algo mucho más perturbador. Skátov aparentemente decidió soltar sus manos de los holds que estaba usando, como si de repente el acto de aferrarse a la montaña fuera demasiado difícil, demasiado agotador para continuar. Un testigo describió más tarde que parecía casi pacífico, como si Skátov hubiera tomado una decisión consciente de simplemente dejarse ir. Pero, más probablemente, su cerebro privado de oxígeno había entrado en ese estado confuso y alucinatorio que precede a la muerte por hipoxia severa. Sea cual sea la razón, el resultado fue el mismo. Atanas Skátov cayó hacia atrás, alejándose de la pared de hielo, y comenzó a precipitarse ladera abajo en una caída que parecía desarrollarse en cámara lenta para los testigos horrorizados que no podían hacer nada para detenerla. La caída fue brutal, implacable, final. Skátov rebotó contra rocas y hielo, dando vueltas descontroladas, completamente indefenso ante la gravedad y la montaña. Cayó cientos de metros antes de que su cuerpo finalmente se detuviera en una repisa rocosa, visible desde arriba como una mancha oscura contra el hielo blanco. No había posibilidad de que hubiera sobrevivido a esa caída. Los impactos habrían sido fatales múltiples veces, pero aún así, los compañeros escaladores intentaron descender para verificar, empujados por una esperanza desesperada de que tal vez, de alguna manera imposible, aún estuviera vivo. Cuando finalmente alcanzaron su cuerpo horas después, confirmaron lo que ya sabían. Atanas Skátov estaba muerto, su brillante mente científica silenciada para siempre, su experimento terminado en el fracaso más absoluto y terrible. El análisis post-mortem de lo que salió mal con Skátov ha generado debate intenso en la comunidad alpinística y científica. Algunos argumentan que su dieta vegana simplemente no proporcionó la densidad calórica y nutricional necesaria para soportar el estrés extremo de escalar a más de 8.000 metros. Otros señalan que muchos alpinistas carnívoros mueren en circunstancias similares, sugiriendo que la dieta no fue el factor determinante. Hay quienes creen que Skátov simplemente empujó demasiado lejos, que su confianza en los datos lo cegó a las señales de advertencia que su cuerpo estaba enviando. Tal vez debió darse la vuelta una hora antes, cuando las primeras señales de deterioro cognitivo aparecieron. Tal vez su obsesión con probar su punto lo llevó a tomar riesgos que un alpinista menos motivado ideológicamente habría evitado. O quizás más simplemente, fue víctima de la misma fuerza que mata a tantos en el K2, el agotamiento extremo combinado con hipoxia severa, una combinación mortal que no respeta credenciales ni preparación. Lo irónico y profundamente triste de la muerte de Skátov es que todos sus cálculos, toda su preparación meticulosa, todos sus años de investigación y entrenamiento, no significaron nada cuando llegó el momento crítico. La montaña no pidió ver sus publicaciones académicas antes de matarlo. No evaluó su ingesta calórica ni sus niveles de hemoglobina. Simplemente lo consumió, como consume a todos los que subestiman su poder, reduciendo años de ciencia rigurosa a un cadáver roto en una repisa de hielo. Atanas Skátov quería demostrar que el conocimiento podía conquistar la naturaleza, que la preparación científica podía vencer incluso al K2. En cambio, se convirtió en otra estadística, otra prueba de que la montaña salvaje no se puede reducir a ecuaciones, que algunos desafíos están más allá del alcance de la ciencia humana, más allá del control, más allá de la razón. Su cuerpo permanece en el K2, un monumento congelado a la arrogancia de creer que podemos calcular nuestro camino hacia la supervivencia en un lugar donde la muerte es la única certeza matemática. Hay momentos en el alpinismo donde la victoria y la tragedia están separadas por apenas unos metros, unos minutos, una decisión microscópica que marca la diferencia entre regresar como héroe o quedarse como cadáver. Serge Desur conocía esta realidad mejor que la mayoría. Con 53 años de edad, este alpinista francés
Había pasado décadas escalando algunas de las montañas más peligrosas del planeta. Su currículum era impresionante. Múltiples 8000 conquistados, paredes consideradas imposibles escaladas, expediciones a regiones remotas donde pocos se atrevían a aventurarse. Era un veterano en el sentido más completo de la palabra, un hombre cuyas manos callosas y rostro curtido por el sol contaban historias de 1000 batallas contra la montaña. Pero toda esa experiencia, toda esa sabiduría acumulada, todo ese conocimiento ganado con tanto esfuerzo, no fue suficiente para salvarlo cuando llegó su momento en el K2, porque la montaña salvaje no respeta la veteranía, no honra los años de servicio, simplemente mata, sin discriminación, sin piedad, sin remordimiento. Serge llegó al K2 en el verano de 2016, un año particularmente mortal en esta montaña que ya es mortífera por definición. La temporada había comenzado con pronósticos meteorológicos preocupantes, y varios equipos ya habían reportado condiciones excepcionalmente peligrosas en las rutas superiores. Pero Serge no era del tipo que se asusta fácilmente. Había enfrentado tormentas devastadoras en el Himalaya, había sobrevivido a avalanchas en los Andes, había pasado noches enteras colgando de paredes verticales en los Alpes. El peligro era su elemento natural, el riesgo su compañero constante. Además, el K2 representaba algo especial para él. Era uno de los pocos 8000 que aún no había conquistado, un hueco notable en su lista de logros que lo perseguía como una deuda sin pagar. A su edad, sabía que esta podría ser su última oportunidad real de cerrar ese círculo, de completar su legado alpinístico antes de que el cuerpo simplemente no pudiera seguir el ritmo de su ambición. La expedición de Serge fue cuidadosamente planificada, como correspondía a un alpinista de su experiencia. No tomó atajos durante la aclimatación, no se apuró en establecer los campos de altura. Mostró la paciencia que solo décadas de alpinismo pueden enseñar, esa comprensión profunda de que la montaña estará ahí mañana, que la prisa es la enemiga número 1 del escalador inteligente. Durante semanas, subió y bajó metódicamente, permitiendo que su cuerpo se adaptara gradualmente a la altitud extrema. Los alpinistas más jóvenes en el campo base admiraban su disciplina, su enfoque metódico, su negativa a dejarse llevar por la emoción o la competencia. Serge era el profesional consumado, el maestro en su elemento. Daba consejos generosamente a los menos experimentados, compartía historias de sus aventuras pasadas alrededor de la estufa en las noches frías, se había convertido en una figura paterna para muchos en el campo base. Era respetado, admirado, considerado uno de los alpinistas más seguros y confiables de toda la expedición. Cuando finalmente llegó la ventana de clima que todos habían estado esperando, Serge estaba listo. Su aclimatación había sido perfecta. Su equipo estaba en condiciones óptimas. Su estado mental era fuerte, enfocado, sin las dudas que a veces atormentan a los escaladores antes de un intento de cumbre. Salió del campo en la oscuridad helada de la madrugada, junto con un grupo pequeño de compañeros escaladores. La subida fue larga, agotadora, como siempre lo es en el K2. Pero Serge se movía con la confianza de alguien que ha hecho esto muchas veces antes. No era rápido. La edad le había quitado algo de velocidad, pero era consistente, inquebrantable, avanzando paso a paso hacia su objetivo. Los testigos recuerdan haberlo visto sonreír detrás de su máscara de oxígeno en varios puntos durante la subida, como si estuviera disfrutando genuinamente la experiencia a pesar del sufrimiento extremo. Para Serge, este era su elemento, su pasión, su razón de existir. Y entonces, después de casi 18 horas de ascenso continuo, Serge Desur alcanzó la cumbre del K2, 8.611 metros de altitud. El sueño de toda una vida, finalmente realizado. Las fotografías tomadas en la cumbre lo muestran exhausto pero radiante, con esa expresión de triunfo absoluto que solo viene de lograr algo por lo que has luchado durante décadas. Abrazó a sus compañeros. Tomó un momento para contemplar el mundo extendiéndose infinitamente debajo de él. Saboreó esos minutos preciosos en el techo del alpinismo mundial. Para cualquier observador externo, este era el final feliz de una historia de perseverancia y determinación. El veterano alpinista finalmente había conquistado su montaña blanca. Pero aquellos familiarizados con el alpinismo extremo saben que la cumbre no es el final de la historia, es apenas la mitad. Y la segunda mitad
El descenso es donde mueren la mayoría de los que alcanzan la cima. Serge comenzó el descenso consciente de los peligros que aún enfrentaba. La euforia de la cumbre es peligrosa porque nubla el juicio, porque hace que los escaladores se relajen justamente cuando necesitan estar más alerta que nunca. Pero Serge era demasiado experimentado para caer en esa trampa. Se obligó a mantener la concentración, a verificar cada anclaje, a moverse con la misma cautela que había mostrado durante la subida. Las primeras horas del descenso transcurrieron sin incidentes. Estaba cansado, tremendamente cansado después de casi 20 horas en la zona de la muerte, pero su mente permanecía clara. O al menos eso creía. Porque la hipoxia es traicionera, insidiosa, te roba la capacidad de juzgar tu propio estado mental sin que te des cuenta. Crees que estás pensando claramente cuando en realidad tu cerebro está funcionando al 30% de su capacidad. Tomas decisiones que parecen racionales en el momento, pero que, vistas desde abajo con oxígeno adecuado, son obviamente suicidas. Serge llegó a una sección conocida como la Chimenea House, una grieta vertical en la roca que los escaladores deben descender con extrema precaución. Es una de las secciones más técnicas de toda la ruta del K2, requiriendo habilidad en rappel y nervios de acero incluso en las mejores condiciones. Y estas definitivamente no eran las mejores condiciones. La luz estaba fallando, las temperaturas caían rápidamente, el viento aumentaba. Serge estaba en el límite de su resistencia física después de tantas horas de esfuerzo continuo. Pero estaba tan cerca de la seguridad relativa del campo. Solo necesitaba descender esta última sección técnica y estaría prácticamente a salvo. Podía hacerlo. Había descendido secciones similares cientos de veces en su carrera. Solo tenía que mantener la concentración un poco más, ignorar la fatiga, confiar en sus décadas de experiencia. Solo un poco más. Lo que pasó exactamente en los siguientes minutos nunca se sabrá con certeza absoluta. Los compañeros que estaban más arriba perdieron de vista a Serge temporalmente mientras él descendía la Chimenea House. Y entonces escucharon algo que heló su sangre. Un grito. No fue un grito de advertencia o de comunicación. Fue un grito de terror puro, el sonido de alguien que sabe que está cayendo, que está a punto de morir. Duró solo unos segundos antes de cortarse abruptamente en un silencio aún más aterrador. Los compañeros gritaron el nombre de Serge desesperadamente. Nada. Intentaron establecer contacto por radio. Silencio. Cuando finalmente pudieron posicionarse para ver debajo de la Chimenea House, vieron lo que habían temido. Una figura inmóvil yaciendo en el hielo cientos de metros más abajo. Era el inconfundible traje naranja brillante que Serge había estado usando. No se movía. No respondía a los gritos. El horror de la realización golpeó a todos simultáneamente. Serge había caído. El veterano alpinista, a metros de la seguridad, había caído. La operación de rescate que siguió fue frenética, pero, en el fondo, todos sabían que era inútil. Nadie sobrevive a una caída de esa magnitud en el K2. Los impactos contra el hielo y las rocas durante la caída habrían sido mortales múltiples veces. Pero aún así intentaron llegar a él, empujados por la esperanza desesperada y por el respeto que todos le tenían. Cuando finalmente alcanzaron el cuerpo de Serge, confirmaron lo que ya sabían. Estaba muerto. Había muerto probablemente en el impacto inicial o a los pocos segundos después. El análisis de la escena sugirió que había perdido el equilibrio o que un anclaje había fallado durante el descenso de la Chimenea House. Un error microscópico, amplificado por la fatiga extrema y la hipoxia severa. Un momento de distracción, de coordinación fallida, de juicio nublado. Fue suficiente. En el K2, un segundo de error compra una eternidad de muerte. La noticia de la muerte de Serge Desur sacudió a la comunidad alpinística internacional. No era solo otro escalador joven e inexperto que había subestimado la montaña. Era un veterano, un maestro, alguien que había sobrevivido a innumerables situaciones mortales en las montañas más peligrosas del mundo. Si Serge podía morir en el K2, entonces nadie estaba seguro. Ninguna cantidad de experiencia te protegía. Ningún currículum impresionante te garantizaba el regreso. La montaña podía matarte en el momento de tu mayor triunfo. Podía arrebatarte la vida cuando estabas a metros de la salvación. El funeral de Serge en Francia fue multitudinario.
colegas alpinistas de todo el mundo vinieron a rendir homenaje. Su familia, destrozada, intentó encontrar consuelo en el hecho de que había muerto haciendo lo que amaba, que había alcanzado su sueño antes de caer. Pero ese consuelo suena hueco cuando entierras a alguien que amabas, cuando tu padre, esposo o amigo se ha ido para siempre porque eligió arriesgar su vida escalando una montaña. Y así llegamos al final de estas 5 historias devastadoras, 5 tragedias que ilustran la naturaleza implacable del K2. Hemos visto morir a leyendas japonesas en una caída de 1000 metros. Hemos sido testigos de cómo un alpinista español brillante rodó 600 metros hacia la muerte. Hemos contemplado la desaparición sin rastro de un chileno en el cuello de botella. Hemos observado cómo un científico búlgaro vegano cayó víctima de su propia arrogancia intelectual. Y finalmente, hemos visto cómo un veterano francés respetado murió a metros de la seguridad después de alcanzar su sueño de toda una vida. 5 hombres, 5 tragedias, 5 familias destrozadas, 5 vidas reducidas a estadísticas en la lista mortal del K2. Todas diferentes en los detalles, pero idénticas en el resultado final. La montaña salvaje cobró su tributo de carne humana, como siempre lo hace, como siempre lo hará. La pregunta que persiste, la que nos obsesiona después de escuchar estas historias, es simple pero profunda. ¿Por qué? ¿Qué impulsa a seres humanos inteligentes, con familias que los aman, con tanto que perder, a arriesgar sus vidas escalando una montaña que probablemente los mate? ¿Es gloria? ¿Es el deseo de probar algo a sí mismos o al mundo? ¿Es adicción al peligro, una compulsión que no pueden controlar? ¿O es algo más profundo, más existencial, una necesidad de enfrentar la muerte para sentirse verdaderamente vivos? Tal vez nunca entendamos completamente qué sucede en la mente de un alpinista cuando mira hacia arriba a esa cumbre mortal y decide subir de todos modos. Tal vez es algo que solo tiene sentido cuando estás ahí, en ese lugar salvaje, donde las reglas normales de la civilización no aplican, donde estás solo tú contra la montaña, contra los elementos, contra tus propios límites. Y tal vez, solo tal vez, esa es una pregunta que no deberíamos intentar responder, sino simplemente respetar. Porque al final, el K2 seguirá ahí, invicto, implacable, esperando pacientemente a la próxima generación de soñadores lo suficientemente valientes o lo suficientemente locos como para desafiarlo, y seguirá cobrando vidas, una tras otra, hasta el final de los tiempos.